tal? Soy Ronaldo Hidalgo Basurto y voy a hablar sobre las técnicas de protocolo de levantada Levin. Como introducción tenemos que la piscicultura ha sido un componente importante de los programas de desarrollo rural en muchos países del mundo. En Centro y Suramérica no existe una tradición de practicar esta actividad como parte de la agricultura tradicional regional. La práctica de cultivar peces tiene una historia muy larga y consiste en todas las fases del manejo de poblaciones de peces en depósitos artificiales, en cuerpos naturales de agua. En la gran mayoría de los proyectos acuícolas comerciales y de subsistencia en el mundo, los peces son cultivados en estanques formados o excavados en la tierra. Estos estanques son económicos de construir y pueden ser manejados fácilmente y su vida útil es larga hasta 15 años o más. Levante y protocolo de levantarle bien. Para el levante y protocolo de levantarle bien debe haber un manejo del agua, en lo que es su calidad. Es muy importante buscar agua limpia y sin contaminación y con poco sedimento, en el cual tenemos 4 puntos importantes, que son el primero, la conducción del agua y oxigenación, que una vez seleccionada la fuente de donde se va a sacar el agua para el proyecto, es muy importante buscar un punto para construir la toma de agua, y este que permite llevar por gravedad, para disminuir el costo y enviarlos al tanque de engorde. El segundo punto es la toma de agua, en la cual esta estructura que se hace para desviar el agua del nacimiento, quebrada o río, hacia los canales o tuberías de conducción que lleva al agua. La toma de agua de esta debe tener una rejilla para que entre el agua y evitar la entrada de basura a los estanques, y debe de construirse de manera fuerte para evitar su ruptura. El canal o tubería de traslado de agua. Estos canales deben estar construidos sólidamente, ya sea en tierra o con cemento, dependiendo de la filtración en la tierra. Las tuberías de conducción pueden ser de PVC o manguera de poliducto, y sus dimensiones dependen del volumen de agua a transportar para el recambio diario de los estanques. Estos sistemas de conducción de agua, de preferencia, deben ser instalados en terrenos que presenten desnivel suave para favorecer la oxigenación del agua cuando llega a los estanques. Y como último punto importante tenemos el recambio de agua, en el cual el recambio es lo que dura en renovarse de un estanque en un tiempo determinado. En este se puede averiguar el recambio del estanque por observación, como por ejemplo, si hay un estanque de 25 metros de largo por 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad, el volumen total es de 100 metros cúbicos. Con el estanque vacío se inicia su llenado. Si el estanque se llena en 1 hora, significa que tiene 24 recambios al día, y pueden ser que dure en llenarse 6 horas. Entonces tendríamos 4 recambios al día. O puede ser que se llene cada 12 horas, con lo que tendría 2 recambios por día. Los parámetros físicos y químicos en el levante de alevines. Tenemos lo siguiente. La temperatura en su rango del 25 a 32 grados, el oxígeno disuelto del 5.0 al 9 miligramos por litro, su pH de 6.0 a 9.0, su alcalinidad total de 50 a 150 miligramos por litro, su dureza total de 8 a 110 miligramos, su calcio 60 a 120 miligramos por litro, nitrito 0.1 miligramos, nitratos 1.5 a 2.0 miligramos por litro, el amonio total de 0.1 miligramos por litro, el hierro 0.05 a 0.2 miligramos por litro, fosfato de 0.15 a 0.2 miligramos, el dióxido de carbono de 5.0 a 1 a 10 miligramos por litro, y el sulfuro de hidrógeno a 0.01 miligramos por litro.
Y dentro de estos parámetros, la temperatura del agua es muy importante porque regula el crecimiento de los peces, ya que estos no tienen la capacidad propia para regular su temperatura corporal. Si la temperatura es muy baja, el crecimiento es lento, y a temperatura más alta, el desarrollo es más rápido. Otro parámetro que es afectado por la temperatura es el oxígeno disuelto en el agua, pues a temperaturas altas el oxígeno disuelto es menor que a temperaturas bajas. La selección de reproductores. Estos animales deben ser levantados en, en lotes con condiciones superiores a los demás. El porcentaje de proteína debe estar cercano al 32% para que tenga el desarrollo corporal adecuado al momento de alcanzar la etapa reproductiva. Un reproductor debe cumplir con las siguientes características, en el cual debe poseer un cuerpo proporcionalmente ancho comparado con su longitud, es decir, que su cabeza ocupe más de 1.5 veces el ancho de su cuerpo. Tener una cabeza pequeña y redonda, poseer una buena conformación corporal, buen filete, cabeza pequeña, pedúnculo caudal corto, etc. Debe estar libre de toda malformación, deben ser de cabezas de lote y estar sexualmente maduros, y además tener una buena coloración. Estos peces presentan un comportamiento reproductivo muy particular. Los machos, estos eligen el sitio de desove. Ellos construyen el nido en forma de batea, el cual es limpiado constantemente, esperando atraer una hembra. Asimismo, el área es defendida continuamente de la invasión de otros machos, con movimientos de natación agresivos. La hembra, después del cortejo, nada dentro del nido, soltando los huevos, seguida de cerca por el macho, quien expulsa el esperma en la cercanía del desove, por lo que la fecundación de los huevos es externa. Una vez fertilizados los huevos, la hembra los recoge y coloca en su boca para su incubación. Y este periodo dura entre 6 a 3 días, dependiendo de la temperatura del agua. La recolección de semillas. Esto para obtener una buena producción de levante de alevines, se recomienda emplear una buena proporción de 1.5 a 2 machos por 3 hembras, sin exceder 1 kilogramo de biomasa por metro cuadrado, ya que el exceso tanto en biomasa como en número de reproductores puede provocar disminución de la postura, y en el cual es necesario tener un plantel de reproductores de reemplazo para poder ponerlos a producir mientras los otros se encuentran en el periodo de descanso, y en el cual alcanzar más de 200 a 300 alevines efectivos por hembra. Sí, y es difícil y requiere un manejo muy selectivo. Y una vez eclosionados los huevos, la hembra mantiene las larvas en la boca hasta que terminan de absorber en el saco vitalino. Y la recolección de semillas, esta debe realizarse en la mañana antes de alimentarse, con sistemas de redes muy finas, cucharas de angueo y copos de tela mosquitera, para evitar el maltrato de los alevines y su mortalidad. Luego de sacar los alevines del estanque de reproducción, es necesario separar los reproductores, machos y hembras, en estanques independientes para darles el descanso necesario. En la siembra. En la siembra es muy importante tener en cuenta la semilla, la semilla, en el cual debe haber un conteo preciso de una muestra o del total de la semilla, que puede ser volumétrico por peso manual, es decir, un conteo individuo por individuo. Y aclimatación de temperatura, el cual de las bolsas de transporte de alevines se debe mezclar por lo menos durante 30 minutos con el agua del estanque que se va a sembrar. Y entre la siembra tenemos 4 fases, que tenemos la precría, que esta comprende alevines con peso de entre 1 a 5 gramos, y generalmente se realizan estanques con área entre 350 y 800 metros, con densidad de 100 a 150 peces por metro, buen porcentaje de recambio del agua y con agresión, mientras que para esta misma fase, pero sin agresión,
se sugiere densidades de 50 a 60 peces por metro, recubriendo el total del estanque con malla, que puede ser con antipájaros para controlar la depredación. Y estos alevines son alimentados con alimentos balanceados, conteniendo 45% de proteínas a razón del 10 a 12% de la biomasa, distribuida entre 8 a 10 veces al día. La segunda fase es el levante, que esta comprende entre 5 a 80 gramos. Generalmente se realizan estanques de 450 a 1500 metros, con densidad de 20 a 50 peces por metro. Buen porcentaje de recambio de agua y recubrimiento total de malla para controlar la depredación. Y estos peces son alimentados con alimento balanceado cuya proteína es de 30 a 32% dependiendo de la temperatura y el manejo de explotación. Y se debe suministrar la cantidad de alimento equivalente del 3% al 6% de la biomasa, entre 4 y 6 raciones al día. Y la fase de engorde, esta comprende la crianza del pez, desde entre los 80 gramos hasta el peso de cosecha. Generalmente se realiza en estanques de 1000 a 5000 metros, con densidades entre 1 a 30 peces por metro, en densidades mayores de 2 animales por metro, y es necesario contar con sistemas de aireación o con alto porcentaje de recambio de agua, entre 40 y 50%. Y en esta etapa, por el tamaño del animal, ya no es necesario utilizar sistemas de protección antipájaros, porque estos peces ya conocen el peligro. Y son alimentados con alimentos balanceados de 30 a 28% de contenido de proteína, dependiendo de la clase de cultivo, sea extensivo, semi-intensivo o intensivo, y la temperatura del agua y manejo de la explotación, en la cual se sugiere administrar entre el 1.2% y el 3% de la biomasa distribuida entre 2 y 4 dosis al día. Y lo que es la cosecha es una actividad del ciclo de manejo de los estanques, la cual la cosecha puede ser parcial, en la cual se puede utilizar redes o total un drenado del estanque. La labor del manejo y cosecha del estanque es más fácil si se instala un sistema de drenaje, en el cual existen diferentes tipos de drenaje. Como por ejemplo, tenemos que un estanque pequeño se puede cortar o destruir una porción del dique para permitir su vaciado. Antes de volver a llenar el estanque para el próximo ciclo de reproducción, se debe reconstruir el dique. Por otro lado, se puede utilizar otras estructuras de drenaje permanente, las cuales requieren de una construcción e instalación especial. Por lo común, los estanques grandes son cosechados con redes o otras mallas. Siguiente tenemos el manejo del alevín, en el cual he puesto 7 puntos importantes, en el cual primero es el estanque para el levante de alevín, en el cual estos estanques pueden estar construidos y es recomendable que cuenten con alguna protección contra rayos solares, como puede ser utilizando techos plásticos, sarín o lámina de zinc. Y el tamaño de los estanques dependerá de las necesidades del productor. Sin embargo, la altura del agua en cualquiera de los dos tipos de estanque debe estar entre el 60 y 80 centímetros, teniendo en el fondo una pendiente de 2 a 3%. En cuanto a las entradas y salidas del agua, se puede usar los mismos sistemas que se usan para estanques de gordo, como se verá más adelante, en relación al caudal de requerido para los estanques de alevines. Este varía dependiendo del tamaño de los alevines y la temperatura del agua. Y el caudal es necesario en litros por minuto para 2000 alevines de distintos tamaños y a diferentes temperaturas. Otro punto es el criterio para compra, en el cual la compra se debe tener en cuenta lo siguiente, que debe tener una reacción. Estos tienen
una reacción de huida cuando se les acerca alevines con poca movilidad, lentos o nado errático. Su color. Nunca comprar alevines oscuros o negros, ya que esto es posiblemente señal de enfermedad. Anormalidades en el cuerpo. Se observan que los alevinos no tengan anormalidades como ojos saltones, estén torcidos, tengan presencia de hongos o puntos blancos. Otro criterio es el tamaño y el estado nutricional. El tamaño mínimo para la venta debe ser de 3 centímetros y se debe observar que no estén en estado cabeza de alfiler, como cabeza grande y cuerpo flaco. Otro criterio es la homogeneidad, que deben presentar muy tamaño similar. Y último criterio es el sexo. De preferencia se deben adquirir alevines solo hembras, ya que estas crecen más que los machos y son menos agresivos. Y las condiciones higiénicas de las piletas donde están los alevines pueden ayudar también a valorar el estado de salud del alevín. Otro punto es el transporte del alevín, que para el transporte del alevín se utilizan bolsas plásticas de un grosor de 2,5 a 3 milímetros y con una altura de 75 a 85 centímetros, un ancho de 20 a 25 centímetros y un largo de 30 a 35 centímetros. Y para el empaque se revisan las bolsas para que no tengan hoyo. Después, como refuerzo, se coloca una bolsa dentro de la otra y se le agrega agua hasta una tercera parte. Se depositan los alevines en el agua y se inyecta oxígeno hasta que se ocupen las 2/3 partes restantes. Y se cierran las bolsas girando la boca sobre el mismo eje y con tiras de hule de tubo de llanta se amarran para impedir que salga el oxígeno. En una bolsa con las características del tamaño mencionado y con agua a una temperatura de 10 gramos centígrados pueden empacarse 500 alevines de 3 centímetros y pueden transportar durante 6 a 8 horas. Siembra de alevines, su densidad. La cantidad de alevines por metro cúbico depende de su tamaño, la temperatura del agua y el diseño del estanque. Y es muy importante tener la densidad de alevines apropiada en relación con la temperatura en caudal del agua para tener un buen crecimiento y evitar enfermedades. Como un ejemplo tenemos de que longitud de alevines de 3,0 centímetros en, en estanques circulares pueden ser de número máximo 7.500 y en estanques rectangulares de 2.300. Y la alimentación de alevines. En el caso de alevines que empiezan a comer, se le deben dar raciones muy pequeñas de alimento, concentrado en polvo o de granulado fino, con alto nivel de proteína, de 44 a 50% a cada hora durante las 8 horas de jornada normal de trabajo, hasta que los alevines lleguen a 5 centímetros de tamaño. La alimentación en esta primera etapa es muy importante para que se fortalezcan y crezcan y que la mortalidad sea mínima. Y actualmente existen alimentos concentrados debidamente balanceados para llenar las necesidades nutricionales y de esta forma lograr un buen desarrollo y crecimiento, y en el cual existen 5 componentes básicos para su alimentación que tiene que estar presente en el alimento, en el cual debe tener proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. La clasificación y traslado a alevines. Cuando se realiza la siembra de un grupo de alevines, aunque su tamaño sea muy parecido, conforme van creciendo, se da una diferencia en los tamaños y encontramos al pasar del tiempo que hay alevines grandes, medianos y pequeños. Por otro lado, si hay alevines de diferentes tamaños, machos pequeños y medianos no pueden alimentarse bien por la ventaja en tamaño y fuerza de los más grandes. Y para evitar el canibalismo y tratar que todos los alevines vayan creciendo lo más parejo posible,
Se realiza una práctica para seleccionar los alevines por tamaño y separarlos en diferentes estanques. Uno de los aparatos más sencillos para realizar la clasificación es la caja clasificadora, que tiene en el fondo una serie de varillas fijas que, dependiendo de su abertura, así es el tamaño del alevín a pasar. Y el procedimiento se realiza dentro del estanque, en la cual los alevines son capturados y transportados en un balde con agua hasta la caja seleccionadora, donde se hacen pasar por las varillas. Los que no pasan son contados y puestos en balde con agua y trasladados a estanques aparte. Y como último punto tenemos el manejo y control de enfermedades de alevines, en el cual las principales enfermedades pueden clasificar en los siguientes grupos, como pueden ser enfermedades causadas por virus, enfermedades causadas por bacterias, enfermedades causadas por hongo y enfermedades causadas por parásitos internos o externos. En el caso de las enfermedades causadas por virus, generalmente no existe tratamiento y la única medida que podemos tomar es evitar la propagación de la misma. Contrariamente, la mayoría de las enfermedades causadas por bacterias o parásitos pueden ser controladas mediante tratamiento, en el cual los tratamientos para las diversas enfermedades son, en términos generales, parcialmente eficaces, y la cuidadosa selección de la calidad de los alevines, en el cual una buena calidad del agua, una buena alimentación y aplicación de medidas sanitarias básicas son algunas de las mejores medidas para prevenir sus enfermedades. Ha sido todo. Gracias.